¿No? Entonces, de nuevo, buenas tardes, Rubí. Espero que todos y todas se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a tener una clase síncrona donde vamos a ver un tema parcialmente nuevo, ya lo hemos tocado en otras sesiones, pero el día de hoy, digamos que vamos a profundizar un poquito más, ¿vale? Entonces voy a compartir mi pantalla para mostrarles lo que tengo el día de hoy. Mm, y por favor me van diciendo si se ve o no se ve. Ahorita lo colocaré con la pantalla completa. Y si no me equivoco, se ve la pantalla pequeña. Entonces vamos a poner la pantalla completa y se ve perfectísimo. Entonces, comenzaremos. El propósito de la sesión de hoy va a ser, vamos a comentar sobre la segunda actividad práctica para los que ya hicieron sus macetas y si quieren mostrarnos alguna foto ahorita compartiendo pantalla, de algunos, de la gran mayoría ya vi las fotos que compartieron en el aula, a todos les quedaron muy, muy padres, están muy interesantes, muy creativas, también las plantas que colocaron también están muy lindas. De hecho, yo todavía les debo un recurso que justamente estaba terminando hace unos antes de entrar a la sesión, se los subiré pronto, tan pronto como lo tenga, y sobre las plantas que pueden colocar, sobre todo en estas macetas de riego automático, ¿no? Donde ponemos el vasito o la parte de la base de la botella y arriba está la macetita y solita se va absorbiendo el agua por la base. Leti dice, así me quedó mi maceta. Si pueden ver el chat, van a poder ver la fotografía de las macetas de Leti, que quedaron muy bonitas. Si no me equivoco, son unos cerditos. Quedaron muy, muy coquetas. Ella le puso unos ojitos y, si no veo mal, con la tapa de las botellas realizaste la trompita, ¿no? Sí, Alex, si quieres compartir tu pantalla, déjame dejar de compartir la mía, no hay ningún problema, ya la quité y puedes mostrar tu pantalla. Entonces, no sé desde qué dispositivo estés, pero tengo entendido que en Zoom vas a ver un botón verde en la parte de abajo que dice compartir. Y le puedes dar ahí y seleccionar la pantalla que quieres mostrar. Ujú. Entonces, ahí lo puedes ver. Sí, a Leti le quedó súper bonita sus macetas y las plantitas que tienes ahí, si no me equivoco, voy a volverlas a revisar. ¿Son unas cebollitas? Son unas cebollas, ¿verdad? O algo parecido. Esas, por ejemplo, esas macetas con esas botellas, sí sirven mucho para tener, no hortalizas, sino como especias, plantitas aromáticas que generalmente se utilizan en la cocina, pero en poca cantidad. La albahaca, el romero, eh, la menta, si todavía su hierbabuena, su menta es chiquita, ahí todavía lo pueden poner y pueden tenerlas adentro de su cocina. Dice Mariflor, yo puse hace rato mi foto en el foro. La verdad estoy muy apenada porque por ahora la uso como florero, pero no te preocupes, mira, también esa es una función, usarlas como florero. Digamos que el florero es un subtipo de maceta, ¿no? Vamos a llamarle de esa manera. En donde pues solamente se colocan plantas que no necesariamente tienen tierra. Aquí Alex ya está mostrando su maceta. Ujú. Ok, nada más sería ponerle ya la plantita, no sé si ya seleccionaste alguna. Y entiendo que lo que hiciste fue unir la parte de abajo con, o sea, como le hiciste un orificio a la base de la botella
para colocarle también la tapa, o sea, como insertarlas, ¿no? Ah, como una copa. Oh, perfecto, sí es cierto. La base, exacto, sí, sí, sí. Y de hecho está muy padre también porque por ahí también ya va a poder filtrar. Ok, está muy, muy interesante, muy creativa. Ujú, ujú. Ya después, cuando tengas seleccionada tu plantita, o si le vas a poner una planta, pues también nos gustaría que nos mostraras una foto ya con la planta. Va a ser muy interesante verla. Muchas gracias, Alex. Entonces, justo también las macetas, ahorita no puedo verlo como tal en el aula, Mariflor. En cuanto termine la sesión, la voy a ver y voy a hacerle mi comentario. Pero pues el florero, les repito, es como un tipo de maceta donde solamente se ponen como flores con el agua. Pues ahí sí es muy importante que no tenga orificios donde se filtre, pero también funciona como tal. En mi caso, yo no soy tanto de flores, por eso no propuse como tal el florero, pero si por ejemplo ustedes decoran más su casa con flores y les gusta más, pues pueden hacerlo sin problema. Ah, mira, mi flor aquí ya nos compartió, quedó muy bonita. A ver, la voy a compartir yo desde acá, desde mi pantalla. Listo, creo que sí se ve, ¿verdad? Quedó muy, muy padre. Mira, la decoraste súper bien. Si no me equivoco, es como también muy similar a una de las fotos que puse en la presentación. Y por ejemplo, ese tipo de florero sirve para, luego hay unos ramos tipo gardenias, estas que tú colocaste aquí, que son de tallo cortito y luego no todos los floreros funcionan, ¿no? Porque son muy altos. Entonces creo que quedó muy bien. Los floreros de vidrio convencionales son muy delicados además, ¿no? Yo honestamente no tengo floreros en casa, tengo unos gatos, entonces es peligroso, pero a lo mejor poner uno así es bastante práctico. Pero sí, quedó muy bien, muy, muy bien y gracias también por compartirlo en el aula. Eh, Hola Susi, por ahí ya también vi que entraste, bienvenida y ya les vieron, sí, le quedó muy, muy, muy padre. Este, Tú tranquila Susi, lo importante es que ya estás aquí y recuerda cualquier duda o que te tengas que salir por el internet y demás, de hecho aquí ya está lloviendo. Entonces, recuerden que está grabado y que después de la sesión subo la presentación. Entonces, ahora sí, voy a compartirles otra vez mi pantalla y espero que lo vean. Mm, Listo, ya está la presentación. Eh, bueno, también vamos a analizar el tema de tipos de residuos, que a lo mejor puede que haya un poquito de confusión aquí, porque en temas pasados vimos los tipos de contaminantes y formas de separar los residuos, pero hoy vamos a verlos desde otra perspectiva, ¿no? Los tipos de residuos que podemos no solamente encontrar en nuestras casas, sino que también a lo mejor si tenemos un negocio o si trabajamos en alguna empresa muy grande, o tenemos nuestra propia empresa, que se generan cierto tipo de, de residuos que no son tan comunes, entonces hoy los vamos a ver eh, de manera más desmenuzada. Hoy y vamos a recordar algunos términos del bloque uno, nada más como para tratar de hilar los temas que estamos pues aprendiendo y tomando. Entonces, bueno, y ahorita vamos a terminar de comentar. Me gustaría que en chat pudieran ir escribiendo qué les pareció la segunda actividad. Eh, Vamos a ver algunos conceptos que nos acordemos o que creamos que hayan sido más importantes del bloque anterior y vamos a ver los temas que les preparé para esta sesión, ¿vale? Y además vamos a ver
rápido el material de la tercera actividad práctica, que en este caso el material no va a ser tanto, ahora va a ser digamos que menos lo que se tiene que conseguir, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, respecto a la actividad práctica 2, me gustaría justo que me compartieran su opinión sobre qué les pareció esta actividad y sobre todo si consideran que lograron aplicar lo que vimos en las sesiones pasadas, como la separación de residuos, pues el hecho de saber también el tipo de materiales que tenemos, si se logra distinguir muy bien entre reciclar, reducir y reutilizar, que acuérdense que muchas veces hacemos un poco de las dos. Dice Alex, me pareció casi un esfuerzo hacerlo. ¿Te refieres a que costó un poco de trabajo? Porque sí, no lo dudo. Por ejemplo, a mí uno de los mayores retos que tuve al hacer sobre todo el primer diseño de las macetitas, fue hacerle los hoyitos, los orificios de la base. Quizá yo no tengo mucha fuerza, entonces esa parte me costó más trabajo. Eh, entonces sí es algo un poquito más amañado de hacer, ¿no? Dice Mariflor, una actividad excelente, he aprendido mucho a utilizar materiales que tengo en casa y eso es emocionante. Perfecto, qué bueno porque muchas veces pensamos que para hacer algo debemos de conseguir todo o que no podemos hacerlo porque no tenemos el material en específico, pero muchas de estas actividades también nos ayudan a comprender que pues sí podemos reutilizar cosas que en principio pensamos que no van a ser, no van a servir para eso, ¿no? Entonces, como que estimula nuestra actividad. Dice Alex, sí, a lo mejor este fue un poco más laborioso de realizar, ¿no? Entonces, sí, ahí sí no lo pongo en duda, pero creo que eventualmente puede ser una actividad bastante práctica. Bueno, ahora vamos a repasar algunos de los conceptos. A ver, ya llegaron más comentarios. Dice Leti, me pareció una actividad muy bonita. Lo malo es que no tengo plantas en mi casa. Mi esposo me trajo las plantas. Ah, ok, justo. Esta actividad, pues, dependía mucho también de si a ustedes les gustaban las plantas, si podían tener plantas también, si les gustaban o no, etcétera. Pero bueno, qué bueno que se animaron a hacerla. Eh, Pueden tomar esta actividad y, por ejemplo, si no tienen plantas, a lo mejor emplear sus macetas, con la excepción de que tienen los hoyitos, o sea, no hacerle los hoyitos, para floreros, por ejemplo, o para algo ya más decorativo. Dice Rubí, me gustó mucho la actividad, sobre todo porque reutilizamos botellas que siempre salen, siempre, por más que queremos reutilizar, siempre hay algo que viene en una botella que se puede reutilizar. En lo particular, la maceta de autorriego me va genial por la falta de tiempo para que riegue. Claro, eso es excelente. Luego muchas veces no nos animamos a tener plantas, eh, pues porque necesitan riego y se nos olvida por toda nuestro estilo de vida, ¿no? Porque tenemos que trabajar, porque no nos da tiempo, etcétera. Entonces, esa, por ejemplo, es una excelente opción para que podamos cuidar de nuestras plantas y a lo mejor en un principio ya nos animemos sin que nos dé tanto miedo que se nos vayan a morir nuestras plantas. Dice Susi, sí es muy bonita la actividad, todavía no la termino, apenas voy a ir a conseguir tierra para trasplantar los piecitos de mi planta. Excelente. Poco a poco, recuerden que la fecha límite solo es el último día de, de este taller, que es en la sesión 16. Todavía nos quedan, pero yo siempre les recomiendo que lo vayan haciendo poco a poco para que no se les junte, ¿no? Pero poco a poco. El chiste es que también esto lo encuentren divertido y no sea más estresante de lo que a lo mejor ya nuestras actividades lo hacen, ¿no? Hacen a nuestros días. Perfecto. Entonces, volviendo a lo del repaso de algunos conceptos en del bloque uno de los bloques pasados,
Primero me gustaría saber si hay alguna duda o creen que hay algún concepto que no les haya quedado del todo claro. Por ejemplo, no sé si quedó claro lo que significa contaminación, y lo que es un contaminante. ¿Recuerdan esos conceptos? Dice Alex que sí, quedó claro todo. Entonces, ¿se acuerdan lo que es contaminante y contaminación? Mariflor dice, todo quedó claro. Pero ¿qué me pueden decir de los contaminantes? Que de hecho creo que ese es, no me acuerdo ahorita, no lo tengo a la mano. Ese es uno como un concepto, o si no, que les pregunten el examencito para rescatar una asistencia, si es algo que tienen que aplicar al momento de contestar una pregunta. ¿Qué es contaminación? No sé si alguien por ahí se anima. Recuerden que contaminación es todos estos elementos que son eh, externos de cierto ecosistema, de cierto ambiente, y que cuando se encuentran en cierta cantidad, alteran el equilibrio de ese sistema, ¿no? Justo Mariflor nos lo pone, contaminación cuando hay sustancias que dañan al medio ambiente. Cuando lo dañan, sí, sobre todo, eso es uno de los principales efectos que vemos, cuando desequilibran también en general el ecosistema, ¿no? ¿Se acuerdan de que yo les decía que había plantas y que había contaminación biótica, ¿no? Por seres vivos, que pueden ser, perdón, bacterias, otros animales y plantas, hongos, que cuando llegan a en cierta cantidad a un ecosistema del que no son nativos, pueden ocasionar un desequilibrio. Ujú. Dice Mariflor, contaminantes, lo que nosotros desechamos, es lo que yo entiendo. Sí, son desechos, en el caso del ser humano, pues son desechos que nosotros ponemos en ambientes, en el medio ambiente, y que dañan, ¿no? Al ecosistema, y que mucho se traduce en basura, y que justamente estos residuos son los que tratamos de verles desde otra perspectiva, ¿no? De verlos como residuos que podemos reutilizar o reincorporar al ciclo productivo para que se hagan otros materiales, otros productos que nosotros como seres humanos necesitamos, o para reducirlo, ¿no? Y que esos residuos no lleguen a ser basura y por lo tanto contaminantes, que es que lleguen al ambiente y lo dañen. Entonces, eso es como lo principal que hay que tener en cuenta y que ustedes ya me lo están comentando aquí, ¿no? Dice Susana, presencia de elementos dañinos para el ser vivo y los diferentes ecosistemas, exacto, que son dañinos, que desequilibran, ¿no? Yo uso mucho la palabra desequilibrar porque, bueno, al menos en biología vemos que a veces es muy raro, pero a veces lo que para unos puede ser dañino, para otros puede ser benéfico. Eh, y eso, por ejemplo, lo vemos con muchas plagas. Lo que para nosotros la basura orgánica expuesta puede ser dañina por ciertas enfermedades, para otros organismos puede ser benéfico porque es una fuente de alimento, ¿no? Pero aún así hay un desequilibrio, ¿no? Del ecosistema. Entonces, pero viéndolo, por ejemplo, desde la perspectiva del ser humano, muchos de esos residuos que generamos, pues sí, y tienen un efecto negativo sobre el ecosistema. Dice Rubí, contaminación es el daño al ambiente. Exacto. Contaminante es lo que causa el daño, como el dióxido de carbono y los residuos. Acuérdense, encontramos muchos tipos de contaminantes, ¿no? No solamente nuestra basura, sino también el dióxido de carbono, como bien menciona Rubí,
la contaminación lumínica, ¿no? ¿Se acuerdan el exceso de fuentes de luz? La contaminación acústica, ajá, el exceso de ruido y también desequilibra. Dice Susana, el contaminante es un elemento que es introducido en medio y causa daños y tiene efectos nocivos. Exacto. Ujú. Entonces, parece ser que muchos de estos conceptos, en efecto, cuando los repasamos, ya notamos que los tenemos bastante internalizados, ¿no? Ya los empezamos a asimilar y ya los podemos incluso explicar de manera más rápida, ¿no? Y eficiente. Me da muchísimo gusto. Y muchos de estos repasos es justamente una forma de estimular y de que cada vez se nos queden más, ¿no? Para que podamos decírselos a nuestros conocidos o para que podamos explicarlo a la gente que creamos que necesita esta información, eh, pues para desarrollar, no sé, planes en su trabajo, en su casa, de cómo trabajar mejor los residuos, ¿no? Por ejemplo, dice Alex, yo reutilizo los residuos orgánicos para reutilizarlos como composta y poder abonar mis plantitas. Esa es una forma de reutilizar, ¿no? Eh, en este caso también es un residuo orgánico, ujú, que pues nos sirve en este caso como abono, ¿no? Como composta. Excelente. Me da mucho gusto cómo todo esto ya lo van aplicando y asimilando y que algunas veces ya lo tenían y nada más lo están reforzando. Ahora, vamos a pasar a otro tema nuevo o más o menos nuevo, que son los tipos de residuos, pero digamos que a grandes escalas, ¿no? No nada más solo los domésticos, que también son conocidos como residuos sólidos urbanos, que no necesariamente son solo de las ciudades, sino más bien por sólidos urbanos se refieren como a todos estos residuos eh, domésticos, ¿no? En general en ciertas comunidades. Eh, entonces, vamos a ver que a grandes rasgos, así en general, vamos a clasificar los residuos en tres partes. Y sobre todo, esta clasificación es muy útil porque nos va a permitir darle un tratamiento a estos residuos y no lleguen a ser un contaminante o basura como tal, ¿vale? Esta clasificación, de forma general, está dada, o sea, es algo que se aplica a nivel mundial y que por lo tanto a nivel del gobierno de la República a través de la Semarnat es lo que trata de aplicar a los residuos que genera todo el país. Ujú. Entonces, ¿se acuerdan que hace unas sesiones atrás les pasé un documento que es es un PDF sobre los tipos de manejo de residuos de la semana, donde venían cómo separar la basura o separar los residuos para nuestras casas? Entonces, podemos justamente ahí ver que no solamente es para nuestras casas, sino para diferentes niveles o diferentes esferas de la República Mexicana, ¿no? Dice Leti, mi teléfono me sacó de la aplicación y ya no pude escuchar lo que dijo. No sé, pero no te preocupes, Leti. Apenas estamos empezando con el nuevo tema. Entonces, estamos justamente viendo que a nivel mundial y por lo tanto también desde la Semarnat, el gobierno de la República trata de aplicar esta clasificación de los residuos con el objetivo de que se puedan manejar de manera más eficiente, de que lo que se tenga que reutilizar se pueda reutilizar, y lo que se pueda reciclar, y lo que pues ya tenga que ir a los depósitos ya como tal de residuos y de basura para tratarse y de eliminar, pues se tenga que hacer, ¿vale? Entonces, y genere contaminantes de efecto invernadero como el dióxido de carbono, el metano, etcétera, pues en la menor cantidad posible, ¿vale? Entonces, hay tres grandes tipos de residuos, que son los residuos sólidos urbanos, que son los que ya hemos visto anteriormente, que son los que generamos en casa o en las tienditas,
como de manera doméstica, los residuos de manejo especial, que ahorita vamos a ver, que no son residuos peligrosos, pero que si se quieren reutilizar o reciclar, necesitan un manejo muy particular, ¿no? Ahorita ahí les puse de ejemplo una llanta. O sea, por ejemplo, si queremos reciclar todos los plásticos y, ay, ahorita se me olvidó el material del que está, el caucho, por ejemplo, del que están hechos las llantas, pues se necesita cierto proceso químico y físico que solamente en lugares especializados se pueden dar, ¿no? Entonces, por eso se le llaman de manejo especial. Y también tenemos los residuos peligrosos, que en dado caso de que lleguen a los depósitos o que se tiren en lugares incorrectos, pueden causar o pueden ser dañinos para la salud tanto del ser humano como de otros seres vivos, ¿vale? Esos son los tres grandes tipos: los sólidos urbanos, los de manejo especial y los residuos peligrosos. Ujú. Los residuos sólidos urbanos, ya los habíamos visto anteriormente, aquí los vamos a repasar, son generados en casa, habitación, así lo maneja la Semarnat, y que son derivados de actividades domésticas. Ujú. Y que tienen que ver con todo tipo de actividad que se genere justamente en estas comunidades, en las colonias y en las ciudades o en los pueblos, ¿no? Eh, Acuérdense que vimos, creo que la vez pasada vimos 6 clasificaciones en las que nosotros como parte de la población podemos separar, ¿no? De manera fácil en nuestras casas, que son los residuos orgánicos biodegradables, que también Alexander nos decía, por ejemplo, que que se pueden reutilizar para composta, se pueden tratar para composta, el papel y el cartón, los plásticos, que aquí es todo lo desechable en cuanto a unicel, a PET, las bolsas de plástico, etcétera, todo lo que sea plástico, el vidrio, ujú, el metal, los envases multicapas los van a conocer también como envases Tetra Pak, ajá, que tienen varias capas de materiales que tienen primero que plástico, luego cartón y luego aluminio y luego etcétera, ¿no? Entonces, todos estos envases multicapas van aparte también. Y finalmente, algo que habíamos dicho que es muy importante que se separe y aparte se mantenga o se entregue en, en vertederos, bueno, no vertederos, sino en colectores especializados que son las pilas alcalinas, ¿vale? Entonces, estos, por ejemplo, sólidos urbanos son los residuos que más se generan a nivel doméstico, desde la casa, ¿no? Que la mayoría de la población puede producir sin mayor problema. Luego vienen los residuos de manejo especial, que no son considerados como tal peligrosos, ¿ah? Pero que debido a su naturaleza son residuos que se consideran en grandes cantidades, ¿no? Que generalmente cuando se desechan es una gran cantidad de ese residuo. Ujú. Los, digamos que la clasificación de los tres residuos principales, tres tipos de residuos de manejo especial principales, son el aceite vegetal. Ujú. Y este, por ejemplo, es muy generado por restaurantes, fonditas, locales que producen comida, pero que también nosotros producimos a lo mejor en casa, no en la misma cantidad, pero sí, también se producen en casa. Y para que se pueda reutilizar o reciclar o reducir, o sea, para que ya no llegue como a los mantos acuíferos, por ejemplo, necesitan un tratamiento químico especial que nosotros no necesariamente vamos a poder hacer. ¿Se acuerdan que les comentaba del ejemplo de la química, de la investigadora que está en Ciudad Universitaria, en la UNAM, que se encarga de recolectar el aceite quemado de todas las fonditas que hay alrededor y ella les da un tratamiento especial para producir ese aceite y convertirlo en jabones? Entonces,
es algo que ella sola puede hacer en el laboratorio y que son sustancias que no toda la gente puede conseguir porque son de, eh, de acceso restringido, por decirlo de alguna manera, ¿no? También están las llantas de desecho que les comentaba. Si bien últimamente sí ha habido, no sé si han visto estos videos donde hacen camitas o hacen mesas como de centro para la sala con las llantas. Entonces es algo como más o menos reciente, pero si se quiere, por ejemplo, reciclar el material, el caucho y demás, pues sí se necesitan hacer tratamientos especiales. Y además, el desecho de las llantas es algo que sí se genera en grandes cantidades. A nivel doméstico, una llanta sí la podemos usar, la hacemos la mesita o la camita del perro y eso es suficiente. Pero ¿qué pasa con todas las miles de llantas que se van desechando, ¿no? De todos los carros que hay? Entonces, para eso sí se necesita un tratamiento especial. Y finalmente, los residuos electrónicos. Los residuos electrónicos se consideran de manejo especial porque, sobre todo por la diversidad de materiales de los que están hechos. No solamente es hierro, no solamente es cobre, algunos tienen hasta pilas de litio, que si bien no están clasificadas aquí, sino más bien las pilas de litio son parte de los residuos peligrosos, pues sí tienen todos esos materiales que uno mismo cuando desecha el refri, que el horno, que el teléfono, lo que sea, no podemos separar. Ujú. Entonces lo que tenemos que hacer es llevar nuestros electrónicos que ya nos sirvan a lugares donde eventualmente los van, digamos que a desmantelar, ¿no? Los van a desarmar para poder separar todos esos diferentes materiales y entonces cada uno de ellos sí se pueda reciclar. Ujú. Entonces, por eso es de manejo especial, ¿vale? No sé si hasta aquí haya alguna duda, algún comentario. Ahorita voy a ver el chat. Y justamente Susana nos dice, el caucho lo reusan en las canchas de fútbol, en las que tienen alfombra, exacto. O sea, y viene mucho de las llantas. Entonces, necesitan darle un proceso para derretirlo, para que entonces tenga la textura que necesitan en las canchas, etcétera. Dice Mariflor, todo bien, Alexander, tiene ninguna duda. Perfecto, muy bien. Entonces sí, esa parte del caucho utilizado en las canchas, pues sí, eso es algo que se utiliza para hacer otros productos como pelotas, por ejemplo, ¿no? Entonces sí es importante. Em, Muy bien. Entonces estos son los residuos de manejo especial. Y finalmente, tenemos a los residuos un poco más complicados de tratar. De hecho, son los más complicados, porque también implican un riesgo. Ujú. Entonces, los residuos peligrosos son aquellos que poseen alguna característica que indique corrosividad, reactividad, o sea, que sea radioactivo, por ejemplo, o que sea inflamable, por ejemplo, que explosividad, toxicidad, inflamabilidad o que contengan agentes infecciosos que les confieran peligrosidad. Un ejemplo de cosas o de objetos que tengan algún agente infeccioso son las agujas con las que nos inyectan, ¿no? Cuando ustedes van, no sé, a un laboratorio a que les saquen sangre o al médico, que esperemos que no sea tan común, y nos enfermamos y nos ponen una inyección, generalmente los médicos, ustedes van a notar, si es un buen médico, que tiene un botecito, generalmente es de color rojo, donde ahí tira la jeringa una vez que nos inyectan o una vez que nos toman la muestra, ahí tiran las agujas y ahí tiran, por ejemplo, también el algodón, porque pues con ese sí nos sale un poco de sangre, con ese nos limpia. Esos contenedores son especiales para tener todo ese tipo de residuos que se consideran peligrosos y que después se van a tratar en lugares especiales. Generalmente les dan un tratamiento para quemarlos y deshacerse de ellos y evitar que haya infecciones de todo tipo. ¿Mm? Esos residuos generalmente no llegan a vertederos, se tienen que quemar.
¿También se genera dióxido de carbono? Sí. Lo que se procura hacer es que los tratamientos cada vez sean menos, o sea, emitan menos este tipo de gases, pero sí se tiene que hacer porque el otro riesgo es que se generen infecciones y entonces en lugar de tener el remedio, hacemos un problema más grande, ¿no? Algunos de de los residuos peligrosos, perdón, que sobre todo se mencionan en este documento de la semana, son el aceite automotriz. No es lo mismo, no, para nada es igual que el aceite vegetal. El aceite vegetal sí es más fácil de que se pueda utilizar, incluso para cosas más domésticas. El aceite automotriz es altamente tóxico. Entonces, eso se tiene que manejar de manera muy particular en ciertos lugares. Ahorita se me olvidó el nombre como del edificio como tal, pero sí son lugares en donde se les tiene que dar tratamiento. También los acumuladores automotrices, o sea, las baterías de autos, también algunas baterías de teléfono necesitan un tratamiento especial, porque las sustancias y los materiales que tienen adentro son altamente tóxicos y se dejan a la intemperie. Tanto pueden contaminar suelos, por ejemplo, como pueden generar deficiencias a nivel renal, hepático, si se dejan a la intemperie. Entonces es muy importante que si ustedes tienen autos, pues puedan, cuando cambien este tipo de refacciones a sus autos, pues traten de que lleguen a recicladoras o a lugares donde sí les pueden dar un tratamiento especial. Las lámparas fluorescentes, sobre todo estas que les llaman ahorradoras, ya no son las de LED, sino estas que eran como que tenían un líquido, ahorita no me acuerdo muy bien cuál es, pero que sí generaban ciertos líquidos que son corrosivos también. Entonces tienen una alta toxicidad. Entonces esas cuando se descomponen y tienen que cambiarlas, pues también tienen que ir a a una colectora de residuos peligrosos. Y finalmente los medicamentos caducos, que por ahí también en alguna sesión fueron mencionadas que dicen, y yo también ya lo he visto en algunas farmacias, ya tienen estos contenedores donde pueden ir a desechar los medicamentos caducos y ellos se encargan de llevarlos a lugares donde los van a poder neutralizar, se le conoce, que la gente ya no las utiliza porque caducos, mm, si bien no son mortales algunos, ya no funcionan o pueden generar otro tipo de problemas. Entonces, siempre que estén caducos, es mejor desecharlos en estos lugares. Ajá. No se recomienda, por ejemplo, echarlos al drenaje porque entonces se puede causar otro tipo de problemas. Los microorganismos que sí son buenos para el ambiente, que están en esos lugares, pues también pueden morirse o pueden verse afectados por ello. Entonces, lo mejor siempre es que si tienen ya cerca a la mano una farmacia donde recibe este tipo de residuos, pues vayan y los echen, ¿no? Sobre todo por seguridad. ¿Hasta aquí hay alguna duda sobre los tipos de residuos? Entonces, recordemos, tres tipos de tres tipos generales de cómo podemos clasificar a los residuos. En los residuos sólidos urbanos, los residuos de manejo especial y los residuos peligrosos. Ujú. Hasta aquí veríamos el tema de tipos de residuos. Fue rápido porque, si recuerdan, ya también vimos como otra forma de clasificar los residuos, pero que nosotros generamos y que nosotros podemos separar en nuestras casas. ¿Ah? Hoy lo que vimos fue a grandes rasgos como cosas que a lo mejor no son tan comunes de desechar, como las lámparas. Si tienen carro, pues entonces a lo mejor se van a desechar un aceite, porque es algo que no todos generamos. Por ejemplo, yo no tengo auto y no genero como tal aceite automotriz, ¿no? No le tengo que cambiar el aceite a mi auto ni nada por el estilo.
pero pues a lo mejor sí genero en menor cantidad medicamentos, ¿no? Que me recetan cuando estoy enferma y por alguna razón lo tengo ahí y luego caduca, y pues ya puedo desecharlos en este tipo de sitios. Entonces, a grandes rasgos son como estos residuos que generamos en menor cantidad. ¿Ah? Y lo que vimos en sesiones pasadas, que son los residuos que usualmente generamos como casi que a diario, ¿no? Y que entran en la categoría de residuos sólidos urbanos. ¿Ah? Acuérdense, en estos. Son los más comunes. ¿Ah? Y aunque los otros dicen que se generan en grandes cantidades, estos en la naturaleza, bueno, de manera como global, son los más también abundantes. Ujú. No necesariamente son los más dañinos ni los más tóxicos, pero son algo que vemos como muy comúnmente, ¿vale? Entonces, el siguiente tema que les traigo aquí, que les quiero mostrar y que quiero que toquemos, es sobre la actividad del próximo lunes. Ujú. Hay aquí una disculpa, no es nuestra segunda actividad, es nuestra tercera actividad. Lo voy a cambiar. Entonces, el próximo lunes vamos a hacer nuestra tercera actividad práctica y para ello, como también ya lo habrán visto la vez que les pasé la lista de todo el material para todas las actividades de todo el taller, pues la que nos toca es esta actividad que es realizar, déjenme corregir mi presentación porque honestamente no me permite continuar. Y aquí en lugar de segunda es tercera. Y en lugar de macetas deberá de decir lapiceros. Estos lápices. O estuches para lápices, etcétera. Mientras también aprovecho para pasarles el enlace del formulario de asistencia. ¿Vale? Y bueno, enlace. Y ahora sí, vámonos a nuestra presentación. Volvemos a la transmisión normal. Ujú. Ya se ve. Ya se ve. Listo. Entonces, vamos a hacer ya sea un monedero o un lapicero o las dos cosas, de acuerdo a lo que ustedes quieran y puedan. Y para ello vamos a hacer, que me saco mi punterito, aquí está. Vamos a utilizar dos botellas. Aquí sí es necesario que sean dos botellas PET del tamaño que quieran, pero pues yo les recomiendo que si quieren hacerse un monedero, pues sean botellas de 600 mililitros de las pequeñas o más pequeñas, ¿no? De las que luego son como de coquitas así chiquitas, pero que tienen que ser dos del mismo tamaño. Ujú. Y vamos a necesitar también, de preferencia, el cierre, pero ese solo si lo tienen disponible, no tienen que comprarlo, acuérdense. Pero si no, la parte del cierre o de lo que nos va a ayudar a cerrar nuestro monedero también se puede hacer con dos botones, unos listones. No necesitan más de 1 metro de listón, con 50 centímetros, se siente suficiente y también para colocarle su listón para colgarlo, ¿no? Entonces, digamos que lo más necesario son las botellas, los dos botones y material opcional, bueno, que también van a necesitar es el silicón o el resistor caliente, bueno, el silicón puede ser caliente o frío, el hilo y el cierre, pero acuérdense, el cierre puede ser opcional. El cierre tiene que ser, dependiendo ahora sí del tamaño en el que van a hacer su lapicera o su monedero, el cierre tiene que ser al menos del tamaño de la circunferencia de la botella, del perímetro. Puede ser más grande y entonces se corta, pero no puede ser más chico, ¿no? Entonces ahí va a depender mucho del tipo de botella que vayan a utilizar.
¿vale? Pero acuérdense, solo si lo tienen, incluso si, no sé, se dedican también como a la parte de la costura y es parte de su material, pues también lo pueden utilizar. En lo personal, a mí me gusta más con el cierre, siento que es más eficiente, pero también les voy a mostrar, les voy a hacer el video como en las otras ocasiones, donde con los botones se puede también hacer algo, pues bastante bueno, ¿vale? Y este mismo principio se puede utilizar para hacer un monedero, para echar ahí las moneditas, o por ejemplo, ahora que están muy de moda los porta audífonos, ahí también los pueden poner, o también se puede hacer una lapicera, ¿no? Para poner los colores o lo que sé, y ese ya se puede transportar. A diferencia del organizador que hicimos en la primera actividad, pues ese es como más estático, pero digamos que es portable, ¿no? Que es para llevarse en la mochila, en la bolsa, etcétera. ¿Va? ¿Hay alguna duda respecto al material? Acuérdense, la decoración es completamente a su gusto, a su disposición, a lo que ustedes tengan. Ese es para que ustedes mm, pues estimulen la creatividad. Si no, por ejemplo, en este caso, las botellas que son como de Sprite o de colores pues, sirven también a modo de decorar. Muy bien, dice Alexander, ninguna duda. Perfecto. Pues con esto vamos terminando. Nada más les recuerdo que ahorita el enlace que les mandé de la sesión pueden entrar ya, incluso si pueden avisarme si entran y lo pueden contestar sin problema, se los agradeceré, sino para cambiar la restricción. Y eh, y pues nada, agradecerles por su presencia, su atención a esta sesión síncrona. Recuerden, si hay dudas sobre algo que no vieron porque se salieron o lo sacaron de la sesión, etcétera, recuerden que el video está en YouTube y les voy a pasar el enlace en cuanto yo lo cargue, ¿vale? Al canal. Lo pueden ver. eh, y si aún persisten dudas, algo que no haya quedado claro en la grabación, pues pueden mandarme un mensajito, ¿vale? Entonces, si no hay nada más, dejo de compartir mi pantalla, veo si hay alguna duda o algún comentario y si no, pues nos estaremos viendo el próximo lunes. Mm, sí se puede contestar, perfecto, muchísimas gracias. Gracias a ti, Susana. Buenas tardes a todos, que tengan un bonito fin de semana. Cualquier cosa andamos en comunicación y nos vemos hasta el próximo lunes, ¿vale? Cuídense mucho. Hasta luego. Bye bye, bye.